Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes, que nos conceda de su suprema sabiduría, bondad y misericordia cada día y nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Para el día de hoy, 15 de marzo del 2019, el tema correspondiente es el cesacionismo, la posición reformada. Y el pastor invitado para hablarnos de este controversial y malentendido punto doctrinal, que es vital para la importancia, para mantener la solidez de las Escrituras, será el pastor David Corona, quien en unos momentos más nos estará hablando sobre el tema. Radio Gracia, una radio con convicción e integridad. Te invita a visitar la Iglesia Bautista Gracia Redentora con el pastor César García. Comunícate al teléfono 320-523-1050. Visita su página web www.ibgrpereira.com. Si te encuentras en Bogotá, visita la Iglesia Bautista Reformada de Suba con el pastor Jorge Castañeda. Comunícate al teléfono 300-550-4254. Visita su página web www.idrsuba.org. O bien, visita la Iglesia Cristiana Reformada Cristo Viene con el pastor Mauricio Bonilla. Comunícate al teléfono 313-373-7629 o bien al 311-586-4407. Pero si te encuentras en Cartagena, Colombia, visita la Iglesia Bautista Reformada Camino a la Cruz, comunicándote al teléfono 57-301-477-8546. Visita su página web www.ibrcaminoalacruz.org. Si te encuentras en Bolivia, visita la Iglesia Bautista Tabernáculo de la Gracia con el pastor Javier Soto. Comunícate al teléfono 00591 44 36 36 50 o al 00591 65 36 2206. Pero si te encuentras en México, visita la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad con el pastor David Corona. Comunícate al teléfono 5233 1920 6089. Visita su blog en www.iglesiabautistareformadagraciayverdad.com en Guadalajara, Jalisco. Radio Gracia, una radio con convicción e integridad te invita, porque no hay razón para no congregarnos.
El día de hoy vamos a hablar del cesacionismo y hay un énfasis en el título que es la posición reformada. Esto es en base a la desinformación que ha circulado por bastante tiempo dentro de la confusión neocalvinista y las nuevas posiciones adquiridas de parte de ellos. Entonces, nos disponemos a esclarecer esta situación desde el inicio y para ello está con nosotros el pastor David Corona. Buenas noches, pastor David. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano Víctor, y un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan. Pastor, es un gusto para nosotros tenerlo de vuelta aquí en Radio Gracia. Agradecemos a Dios por su vida y por el ministerio allá en Guadalajara y por el tiempo que se toma. Sabemos de sus múltiples responsabilidades y en el nombre de Radio Gracia agradecemos por este tiempo, pastor. El tema del cesacionismo, un tema bastante complicado, ¿verdad? En el sentido contemporáneo. Sí, así es, pastor. Es un tema que en algunos lugares se toma como un tema secundario, como un tema sin gran importancia, un tema que se puede hacer a un lado en aras de una unidad, entre comillas. Y bueno, veamos ahora qué es lo que hallamos en la escritura de estas cosas. Así es, pastor. Primero, hay personas que actualmente conocen la doctrina como tal, quizás no con las bases que deberían de conocerla, pero hay otras personas que no saben de lo que estamos hablando y por eso me gustaría que empezáramos o que usted nos hiciese el favor de decirnos qué significa cesacionismo cuando estamos hablando en sí de la palabra. ¿Qué significa el cesacionismo? Sí, bueno, la palabra cesacionismo, el término proviene de la palabra cesación o cesar, que indica que algo que ya ha cesado, es algo que ya ha terminado, es algo que ya ha llegado a su fin. Así que cesacionismo es sencillamente algo que ha cesado, que ha terminado. Se ha dicho que esta palabra proviene de las confesiones de fe antiguas del siglo XVII y bueno, también se ha dicho que es una palabra que ha sido tomada de 1 Corintios 13:8 cuando la escritura dice el amor nunca dejará de ser, o nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero es básicamente eso lo que significa esta palabra. Muy bien, pastor. Estamos hablando de que algo ha cesado, algo ha concluido, algo ha llegado a su fin, hablando enteramente de la palabra. Y si nos pasamos a la condición doctrinal, ¿qué es lo que postula el cesacionismo, pastor? Pues el cesacionismo postula precisamente que los dones conocidos como extraordinarios o también conocidos como fundacionales, como lo son el don de lenguas, de sanidades, el don de milagros y de la revelación especial, han precisamente llegado a su fin. Son conocidos como dones también fundacionales, puesto que fueron dones que fueron dados en la providencia del Señor con objetivos fundacionales, como lo hemos mencionado, pues llevaban el propósito de que la revelación que se estaba dando en ese momento fuera también confirmada y respaldada. Muy bien, pastor. Usted ahorita nos acaba
de decir dos palabras que me parecen muy interesantes, en el cual podemos llamar la atención, que es dones que llevaban un propósito, dones que llevaban un fin. Estos dones fungían un propósito en su desarrollo, y le digo que nos llama la atención porque tenemos una posición antagónica al cesacionismo, que es el continuismo, donde le quiero pedir, para seguir el desarrollo en base a esta función de los dones, qué significa el continuismo y qué postula el continuismo como doctrina. Precisamente el continuismo es exactamente lo opuesto al cesacionismo, es la postura contraria que sostiene que los dones carismáticos, los dones extraordinarios, siguen vigentes. Y muchas personas en el ala carismática son continuistas, pero bueno, ellos probablemente no habían escuchado ese término, pero esperamos lo estén escuchando y sepan que es un término que pues históricamente se ha manejado para este tipo de postura que piensa que las lenguas todavía se deben practicar, que los milagros todavía se deben realizar, las sanidades, y que todavía el Señor está revelando su palabra y voluntad a través de profetas, en este caso. Muy bien, pastor. Dentro de ese desarrollo que usted nos está dando, hablamos o nos hizo referencia al tema de dones fundacionales, del hecho de una fundación, de la aplicación de una fundación con respecto a estos dones. Y tenemos dos posiciones antagónicas, que es el cesacionismo y que es el continuismo. Uno postula que esos dones tenían un fin, un propósito, y al haber cumplido ese propósito han cesado, y el otro postula que esos dones no tenían ningún fin en específico y por lo tanto esos dones continúan. Estoy siendo un poco ligero en esta explicación porque le quiero pedir a usted que nos diga de una forma objetiva la diferencia del cesacionismo con el continuismo. Pues, bueno, como hemos estado comentando, esencialmente la diferencia es que evidentemente ambas son antagónicas, mientras que el cesacionismo enseña que estos dones, las lenguas, la profecía, los dones de sanidades y milagros han cesado. El continuismo asevera exactamente lo opuesto, que dice que todavía continúan, y como usted lo acaba de mencionar, que no tienen propósito definido, particular, sino que como si hubiesen sido dados al azar solamente y sin alguna razón en específico, mientras que el cesacionismo postula que estos dones tenían un objetivo y un propósito fundacional, y que una vez que cumplieron su objetivo, cumplieron el propósito por el cual fueron dados, entonces ya no hubo más necesidad de ellos, y entonces a partir de allí han cesado. Pastor, usted nos acaba de decir algo muy importante, que es que habiendo cumplido esos dones su función, han cesado, es decir, tenían un objetivo, confirmar la palabra de Dios como un mensaje divino, y habiendo cumplido ese objetivo han cesado.
Hoy en día tenemos las Sagradas Escrituras y mucho se habla en conferencias o desde nuestros púlpitos y en bastantes escritos de la suficiencia de las Escrituras. Ya que usted nos ha definido las dos posiciones y el punto antagónico al respecto, me gustaría que nos dijese a la audiencia de Radio Gracia qué relación guarda la doctrina del cesacionismo con la suficiencia de las Escrituras, pastor. Pues, pastor, ambas son doctrinas hermanas, podríamos decir que simbióticas, son consecuentes la una con la otra. Esto es que no puede sostenerse una y no sostenerse la otra. Así es. Sostener, por ejemplo, la suficiencia de las Escrituras y negar el cesacionismo, es algo en realidad incompatible con las realidades que y las implicaciones que estas doctrinas tienen. Creer en el continuismo y creer en la suficiencia de las Escrituras es realmente incompatible, no es consecuente, porque, como decíamos, estos dones que el Señor dio fundacionales llevaban el propósito precisamente de confirmar y de respaldar la palabra que estaba siendo dada en ese tiempo, la revelación bíblica, hasta que ésta pudiera ser completada. Y una vez que esta escritura fue completada, entonces tenemos ya la palabra profética más permanente, a la cual ahora es necesario acercarnos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice la palabra, de tal forma que ahora entendemos que el canon bíblico, la escritura, ha sido ya cerrada, y que ya que estos dones cumplieron su función, que era que la escritura se terminara, el canon se cerrara, a partir de allí entonces estos dones ya no son necesarios. Creer que todavía necesitamos revelaciones proféticas y creer a la vez en la suficiencia de las Escrituras es en realidad básicamente incompatible. Decía John Owen, si las revelaciones privadas concuerdan con la Escritura, pues no son necesarias. Y si no concuerdan, entonces son falsas. Así que, pues aunque hay mucho que hablar respecto a este tema, en realidad, si creemos que las Escrituras son suficientes para dar todo consejo en toda cosa necesaria, en realidad, ahora estas revelaciones ya vienen a ser innecesarias, aunque fueran compatibles con la palabra del Señor. Claro, pastor, totalmente de acuerdo, y el énfasis que nos está haciendo usted en este momento del hecho del objetivo de esos dones, al haberse completado el objetivo, al haber cumplido el propósito, esos dones han dejado de ser, pues no tienen propósito alguno, y ahora que se ha completado el canon, las Escrituras son suficientes, y la incongruencia de no poder llevar estas dos doctrinas de la mano. Entonces, pastor, podríamos decir que la persona que profese el continuismo transgrede el pilar de la sola Escritura.
Desde luego. Estaba también pensando en una sencilla analogía con respecto a este tema de la suficiencia de las escrituras, de la escritura, con este tema de las revelaciones actuales y de las personas que piensan que todavía existen mensajes proféticos y que se sigue revelando el Señor a través de sueños o profecías, etc. Es tan solo ver que el Señor tiene propósitos en las cosas que hace. El Señor no hace nada al azar. Él no, como decía un pseudo cantante cristiano, Él no se arroja sin medir las consecuencias. Él tiene todo planeado, tiene un plan eterno. O sea, el todo sapiente dejará cosas al azar. Es algo completamente irracional. Y alguna vez dábamos, es como un ejemplo, es como la estrella que guió a aquellos sabios de Oriente hasta el lugar donde había nacido Cristo nuestro Señor. Mientras que esa estrella estaba guiando, mientras que ellos no habían encontrado el lugar donde estaba el Señor, esa estrella permanecía a la vista. Una vez que ellos encontraron el lugar, esa estrella ya no se vio más. Por supuesto. Porque encontraron la realidad, porque se cumplió el objetivo de esa señal, porque llegaron a la perfección de lo que Dios estaba tratando de hacer. Y con el caso de la sola escritura y de la suficiencia de las escrituras es algo semejante. Cada una de estas cosas llevaba el propósito de llevarnos precisamente a la culminación del canon de las escrituras. Y una vez que lo tenemos allí, entonces aquella estrella que nos venía guiando desapareció y ya no la requerimos más. Por supuesto, pastor. Por supuesto, un notable ejemplo el que nos acaba de dar, y la incongruencia de la posición continuista y cómo realmente, si nosotros lo entendemos de una forma objetiva, cómo esta posición viene a transgredir el principio de la sola escritura, viene a transgredir la suficiencia misma de las escrituras. Ahora, pastor, me gustaría meterlo en problemas, si se puede decir así. Hasta ahorita usted nos ha hecho el favor de decirnos qué postula cada posición y cuál es la congruencia de la suficiencia y el cesacionismo y cuál es la incongruencia del continuismo con respecto a la sola escritura. Querido pastor, ¿cuál de estas dos posiciones es la postura de la reforma? La postura reformada de los reformadores de la Iglesia protestante. Pues es evidentemente la postura cesacionista, la postura reformada, y para eso, pues, como se dice coloquialmente, a las pruebas nos remitimos, puesto que encontramos en la evidencia de las confesiones del siglo XVII que nos dan prueba de que la postura reformada siempre fue cesacionista, y aún, además de las confesiones, tenemos también escritos de aquellos hombres de Dios que defendían precisamente la postura reformada. Pastor, disculpe que interrumpa tan abruptamente, pero ahorita que usted nos está haciendo el favor de decirnos a las pruebas nos remitimos y los documentos hablan por sí mismos, sabemos que hay un auge de personas que afirman ser o pertenecer doctrinalmente hablando a la Reforma Protestante, y no solamente eso, ellos profesan confesiones de la época protestante. Podemos hablar de la confesión
de Londres o la Confesión de Westminster, y sin embargo profesan ellos el continuismo y dicen que las confesiones en sí no hablan de esta posición, lo cual históricamente sabemos que no es verdad. Pero me gustaría que usted en este momento nos dijese de una forma muy breve, sabemos que no podemos abarcar todos los documentos protestantes en un espacio tan pequeño, de una forma muy breve, que nos podría decir a la audiencia de Radio Gracia que quizás puede tener esa confusión, si alguna confesión verdaderamente se inclina hacia el cesacionismo. ¿Qué confesión sería y en qué parte la encontramos, pastor? ¿Qué documento de la Reforma Protestante afirma la posición cesacionista? Pues entre los más conocidos está precisamente la Confesión de Fe de Westminster, que en el primer capítulo y precisamente en el primer párrafo nos da fe precisamente de estas cosas. Leo brevemente la última parte del primer párrafo del primer capítulo de la Confesión de Fe de Westminster. Dice: y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Y de la misma forma, la Confesión de Fe de Londres de 1689, también en su primer capítulo, también en su primer párrafo, nos dicen exactamente lo mismo. Leo una vez más ahora la Confesión de Londres, dice: y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a la iglesia. Y bueno, estos documentos que nos dicen de forma clara y desde el principio, como si nos estuvieran diciendo: a ver, vamos a empezar. Esta situación es de esta forma. Así que todo lo que sigue estará basado en estas premisas. Y bueno, esto es una prueba, así como hay algunas otras también, que probablemente por el tiempo no tenemos oportunidad de dar, pero pues sí es sorprendente cómo hemos escuchado que haya personas que sostienen el continuismo y que se atrevan a decir que la confesión de fe es continuista. Pastor, yo estoy asombrado, yo no veo cómo podría hacerse algún malabar para poder decir una cosa así. No sé, tal vez usted pueda ayudarnos más a entender eso. Estoy totalmente de acuerdo en lo que usted nos está desarrollando. Estamos hablando de las confesiones cúlmines, si lo quiere ver, de las confesiones más sobresalientes, con mayor peso doctrinal, no porque las otras no lo fuesen, pero estamos hablando que aquí la Iglesia protestante resume y concreta doctrinalmente hablando, pero como usted lo acaba de decir, ellos empiezan poniendo un plano. Están hablando de la cesación, están hablando de que aquellas maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo han cesado. Están dejando en claro en el primer capítulo y en el primer párrafo de qué es o cómo es que se va a desarrollar lo siguiente, de qué se está tratando. Solamente por hacer hincapié, recordemos que no solamente ellos, desde la Confesión Bautista Particular en el año de 1644, en el capítulo 8, nos habla al respecto. Y si vamos a los anales de los escritos reformados, lo podemos ver desde la Confesión Escocesa en el año de 1560, cuando se refieren en el capítulo 19 sobre la autoridad de las Escrituras, ¿sí? Entonces, sí. Lo incongruente de lo que hoy se menciona, de lo que usted nos acaba de hacer referencia, yo también me quiero inclinar a esto. ¿Cómo es posible que las personas, teniendo las evidencias de los documentos
Y teniendo enfrente a estos maestros que profesan algo errado, ellos no puedan levantarse y decir, oye, lo que tú me estás diciendo no es verdad, porque a la luz de la historia, a la luz de estos documentos y a la luz de la escritura, lo que tú estás enseñando va en contra de lo que Dios ya reveló. Así es. Muy bien, pastor. Así es, pastor. Es sorprendente en realidad. Un tema bastante complicado y bastante serio, porque como usted nos lo dice y nos lo dejó en claro al principio, hoy en día algunas personas le dicen a esta doctrina como una doctrina secundaria, como algo que no tiene mucha importancia. No sé quién le dio a esa persona de decir que hay cosas en la Biblia que no son importantes, pero bueno, hoy en día ese es el dilema. No es importante, está en la Biblia, pero no es importante, y por lo cual cada quien puede decir lo que le plazca al respecto. En base a esto que estoy... Le escucho, pastor. Perdóname que lo interrumpa, pastor. Y qué incongruencia, ¿no? Porque ya que vemos la relación tan estrecha que tiene el cesacionismo con la suficiencia de las Escrituras, es como negar también la suficiencia de las Escrituras, es estar diciendo, por supuesto, bueno, la Escritura no es tan suficiente, entonces. Eso es, y es para ponerse a temblar. Sí, por supuesto. Al profesar el continuismo, le están restando la autoridad y el peso que tiene que tener la Escritura para la vida de cada creyente. Pastor, y ya que estamos calentando esta situación, como comúnmente podemos decir, ¿por qué si el cesacionismo, en base a las evidencias de las Escrituras y en base a las evidencias de los documentos de la Reforma Protestante, refiriéndome a la ola neocalvinista, ¿por qué si el cesacionismo es la posición reformada, por qué el continuismo es tan popular para este movimiento del siglo XXI? Pues es una pregunta difícil. Creo que puede tener muchas razones. Probablemente una de ellas sea o se deba a la reciente moda del carismatismo, y digo reciente desde el punto de vista histórico, y al hecho de que el protestantismo que conoció nuestra América Latina fue o es preponderantemente carismático. Cuando el protestantismo, digamos que de manera preponderante, no de manera histórica, llega a nuestra América Latina, pues llega a manos del carismatismo y aquella ola que viene desde Azusa, allá en el siglo pasado. Y pues también vemos que son mayoría las congregaciones carismáticas, y es como que lo que es popular es lo que está de moda, y muchas personas que estando en esos lugares luego por la gracia del Señor se dan cuenta de los errores teológicos de esos lugares y emprenden el camino hacia la verdad. Desafortunadamente muchos de ellos se quedan encallados en esa postura continuista, puesto que es consecuente de alguna forma con las prácticas que ellos tenían en aquellos lugares de donde vienen, y porque de alguna forma pues es en un sentido más fácil de tragar. Esto es, no tengo que dejar gran cosa de lo que hacía y de lo que me gustaba y de aquello que me hacía sentir bien. Como que se queda esa adicción a las emociones, esa adicción al misticismo, ¿no? Y dicen, bueno, la verdad es que esto es lo que a mí me satisfacía de allá,
ahora estoy conociendo la verdad, pero entonces tampoco quiero dejar de satisfacer mis emociones. No sé si me explico. Sí, pastor, me llama la atención algo que acaba de mencionar sobre las iglesias o las congregaciones carismáticas y sobre esta relación que es evidente para muchas iglesias locales. Y me gustaría saltar una exhortación que usted nos pudiese ayudar en esto. Es decir, ¿por qué muchas personas, muchas congregaciones enteras que salen del carismatismo, que conocen algunas posiciones, algunos puntos de vista doctrinales con respecto a la reforma, no continúan el proceso de la reforma en su iglesia local y desgraciadamente la mayoría se atoran en el continuismo? Pastor, ¿por qué sucede esto? Pues creo que pueden ser muchos factores y probablemente el principal de ellos sea idolatría, pastor. Se escuchará muy radical, pero creo que en el fondo es una especie de adicción. Están sus corazones habituados a las emociones, al misticismo, a todo ese ambiente carismático, efusivo, y probablemente les cuesta trabajo deshacerse de esas cosas. Allá cuando estaban en aquel lugar se acostumbraron a decir, no, hoy no se sintió el Espíritu, y se quedaron con esa impresión y esa idea del Espíritu Santo de que hay que sentir y hay que experimentar, y sí, muchas de esas emociones que sí fueron emociones reales, pero emociones personales, no como la emoción de recibir un regalo o de encontrarnos nuevamente con una persona que teníamos mucho tiempo sin ver. Son emociones humanas, sí, que llegan a experimentar, sí, porque lloran, porque se sienten contentos, pero se quedaron como adictos a esas emociones y de repente voltean a ver a las iglesias bíblicas y dicen, no, ahí no está el Espíritu, no, están muy apagados. Yo creo que uno debe sentir el Espíritu. No sé si me explico, como que eso se queda como un estigma en el corazón de las personas y dicen, bueno, sí, yo quiero la verdad, pero tampoco quiero dejar de sentir. No sé si me explico, pastor. Sí, es evidente. En muchas iglesias locales eso que usted está diciendo se quedan con lo que mayor les causaba satisfacción del lugar donde salen. Bien lo dijo usted, quiero la verdad, pero no quiero dejar de sentir esto. Quiero más Biblia, pero quiero seguir emocionándome, quiero seguir sintiendo, quiero seguir pensando, quiero seguir creyendo que tengo algún tipo de revelación nueva, quiero seguir sobresaliendo en esto. Pastor, Sí. Radio Gracia, en lo general, tiene dos tipos de audiencia. En una audiencia tenemos a las personas que generalmente abrazaron la Reforma Protestante o abrazaron algunos puntos de la Reforma Protestante y estamos en ese trabajo de poder edificar a esas personas en las cuales Dios ha iluminado, y podemos ser un conducto doctrinal para apoyar. Y la otra porción son personas que generalmente van saliendo de esos lugares, esas sectas donde no enseñaban el glorioso evangelio de la gracia y no enseñaban la doctrina misma en las escrituras. Hemos estado hablando en este desarrollo
sobre aquel movimiento y aquella relación que tiene en el siglo XXI estas dos posiciones, para dirigirnos a ese grupo que está saliendo de aquellas iglesias y que aún no entiende quizás todos estos términos con los cuales estamos hablando, y en aquellas preguntas que quizás retundan en sus mentes, me gustaría que nos explicara de forma objetiva por qué parece que el Nuevo Testamento habla mucho de las lenguas, pastor. Pues, pastor, es un asunto curioso. Muchas personas efectivamente piensan que las lenguas es un tema abundante en el Nuevo Testamento y dicen, pues ahí está, todo el Nuevo Testamento está lleno de lenguas, cuando pues en realidad el testimonio en el Nuevo Testamento con respecto a las lenguas es en verdad escaso. Debe darnos un claro mensaje que solo 2 de los 27 libros, entre libros y cartas del Nuevo Testamento, solo 2 hablan del tema sobre hablar lenguas. Así es. Esto es, si vamos a Romanos, no vamos a encontrar ni una sola referencia a las lenguas. Vamos a segunda a los Corintios y no encontramos ni siquiera la palabra lengua mencionada en toda la carta. Vamos a Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y así podemos recitar todo el resto de las epístolas y libros del Nuevo Testamento, y no encontramos el tema de las lenguas por ningún lado, excepto en 2 libros. Estos 2 son el libro de los Hechos y la primera carta a los Corintios. En el caso del libro de los Hechos, debe ser también revelador que el tema de las lenguas solamente es expresado en 3 ocasiones en todo el libro de los Hechos. La primera de ellas en Hechos capítulo 2, el famoso texto que se usa para defender las lenguas. A continuación tenemos también a Cornelio hablando en lenguas en aquella oportunidad cuando el Evangelio les es predicado, y en Hechos capítulo 19 cuando el apóstol Pablo se encuentra a aquellos varones en Efeso. Además de estas 3 ocasiones en el libro de los Hechos, no volvemos a escuchar más. Incluso luego de la primera ocasión que la iglesia en Jerusalén habla lenguas, o esos 120 que estaban ahí en realidad, la Escritura nos vuelve a narrar otras circunstancias muy parecidas a aquel evento en el que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero en esta ocasión dice, y hablaron con confianza la palabra de Dios. Ya no se hablaron lenguas. Y bueno, en primera los Corintios cabe decir que se menciona a partir del capítulo 12 al capítulo 14, y debemos tener en cuenta que el apóstol Pablo menciona el tema de las lenguas con el objetivo de reprender, corregir el mal uso que se estaba dando de las lenguas en la iglesia de Corinto. El propósito de Pablo no es enseñar, miren hermanos, así es como se usan las lenguas. No, estaba más bien corrigiendo una mala práctica en ese caso. Así debemos notar incluso que ya en la segunda carta a los Corintios el tema de las lenguas brilla por su ausencia. Y mientras que en primera los Corintios se menciona la palabra lenguas 21 veces, en segunda los Corintios, ¿cuántas veces creen? 0. Ni una sola vez es mencionado. Entonces entendemos que los hermanos corintios entendieron, no solo que entendieron la reprensión que el apóstol les hacía, sino que de ahí también inferimos como un hecho histórico que es probable que
fue precisamente en el periodo entre la primera y la segunda carta en donde los dones de lenguas menguaron o probablemente cesaron. Muy iluminadores los puntos que nos está dando sobre este tema para reflexionar, ya que, como hemos visto en muchas iglesias, aunque usted nos está dando las evidencias de que se menciona escasamente, para muchas iglesias del ambiente carismático y que han salido del ambiente carismático, pero siguen profesando esta vigencia de dones, pareciese en su conciencia que la Biblia abunda en este tema, y en base a lo que usted nos acaba de mostrar en las Escrituras nos damos cuenta que es un completo error. Ahora, siguiendo en este énfasis, pastor, para este mismo grupo de personas, ¿cómo les podemos hacer entender que los dones de sanidad cesaron? ¿Cómo sabemos que los dones de sanidad han cesado, pastor? Bueno, hay mucho que explicar en el tema anterior y en este también, pero pues por el tiempo estamos tratando de ser muy breves y concisos. En este caso, principalmente, sabemos que los dones de sanidad han cesado por el testimonio de la Escritura en la línea cronológica del tiempo, en donde encontramos en la evidencia del Nuevo Testamento a creyentes muy cercanos e incluso colaboradores del apóstol Pablo que llegaron a estar muy enfermos y algunos aún al borde de la muerte, y el apóstol Pablo a su lado y no pudo hacer nada al respecto. Ese gran apóstol que cuando cayó aquel joven de la ventana fue y oró por él, y entonces este joven recobró la vida. Cuando Epafrodito enfermó por un largo periodo de tiempo, según nos enseña Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27, el apóstol no lo sanó, no pudo hacer nada, y el apóstol habla con pesar y con dolor de la enfermedad de Epafrodito, y decía, estuvimos angustiados y pensamos que lo íbamos a perder. Y bueno, pero si él tenía todavía ese don de las sanidades, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué tiene a todos allí en ascuas sufriendo por el hermano Epafrodito? Y bueno, también encontramos otros testimonios, como por ejemplo el caso de Timoteo. El apóstol le dice ahí en primera a Timoteo capítulo 5, 23, le da algunas indicaciones para que él se atienda en cuanto a sus debilidades de salud. Si el don o los dones de sanidades hubieran estado vigentes, pues habría sido simplemente con que Pablo hubiera orado por él o le hubiera puesto la mano, o como algunos dicen por ahí, le hubiera mandado el pañuelito ungido, y entonces pues hubiera resuelto la situación. Pero no, vemos ahora al mismo apóstol también en cadenas y en prisiones y en dificultades, de lo cual vemos pues que esto es coincidente con lo que decíamos al principio, de que estos dones cumplieron su propósito cuando el canon de la Escritura se había cerrado, confirmando el mensaje evangélico, y entonces, habiendo cumplido su propósito, entonces cesaron. Muy bien, pastor. Las evidencias en las Escrituras son claras, como nos lo acaba de demostrar. La Iglesia en sus anales, posterior a la cesación de los dones dentro del desarrollo
de la escritura en que se estaba dando, inspirada la escritura, hay evidencias de estas enfermedades y hay evidencias, como lo acaba de mencionar, de que no se hace mención aún al uso del don de sanidad que bien podían haber usado. Sin embargo, el mismo apóstol entendía, como lo acaba de mencionar, que esos dones tuvieron un fin específico y, habiendo cumplido ese rol en la historia, han cesado. Pastor, el tiempo se nos ha agotado. Me gustaría concluir este programa con que usted nos dé dos exhortaciones. Primero que nada, quiero que nos dé o que le dé un consejo a aquellas personas que han logrado identificar la falta de genuinidad en las manifestaciones carismáticas. ¿Qué pueden hacer estas personas que asisten a una iglesia que profesa el continuismo y que se han percatado de que no es genuino? ¿Qué pueden hacer ellos, pastor? Dice la escritura en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Y esas palabras son tremendamente profundas. Nos hablan acerca de la actitud que el creyente debe tener con respecto a la verdad. Que esto al decirnos que compremos la verdad, nos está diciendo que esa verdad nos va a costar, que no es gratuita en cierto sentido, es decir, que el querer obedecerla, seguirla, obtenerla, no es gratuito, tendrá sus costos. Y dice enseguida, no la vendas, es decir, no la vendas por solamente seguir sintiendo o querer sentir algo. No la vendas a cambio de quedar bien con los hombres. No la vendas a cambio de evitarte problemas. No la vendas a cambio de cualquier otra cosa que en la pereza o en la carnalidad quieras evitarte. La verdad es la verdad es Dios mismo. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y te has convencido de que esas cosas no son bíblicas, has podido comprobar que no son verdaderas, tienes que buscar la verdad, tienes que seguir la verdad, y ese camino, esa jornada probablemente te tendrá que llevar a la búsqueda de alguna iglesia sana, alguna iglesia que se acerque a la verdad, y sí, probablemente va a ser duro, va a ser difícil tener que dejar una iglesia donde se ha estado por mucho tiempo o años, tal vez algunas amistades hicimos, y de repente el aspecto emocional empieza a querer medrar el ánimo para buscar la verdad, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es, pastor. Y la segunda exhortación que quiero que nos haga va relacionado con esta anterior, y es esa exhortación a la convicción que tenemos que tener en las Escrituras. Pues otra vez el tema de la verdad sale a la luz. Las Escrituras son la base de nuestra profesión de fe, de conducta. La Escritura es
lo es todo, es suficiente, es inerrante, y si nosotros no le damos ese valor, entonces nosotros estamos no quisiera usar una palabra muy, estamos destinados al fracaso si nosotros cambiamos la verdad de las Escrituras por las opiniones de los hombres, si le damos más valor al querer quedar bien con otros o no perder amistades con otras personas, hermanos, estamos negando la verdad y estamos negando al Señor. Y pues, ¿qué profesión de fe podemos tener así? Así es. Creo que debemos, como insisto una vez más, obedecer al Señor antes que a los hombres. Si hemos de sufrir por ellos, si hemos de sufrir por esta verdad, pues no ha sido así la historia del cristianismo desde que comenzó. No han sido los hombres de Dios y las iglesias sanas, perseguidas, señaladas, vituperadas y hasta perseguidas a lo largo de la historia. ¿Qué estamos buscando entonces? ¿Un cristianismo de farándulas, de tranquilidad, de todo, de socialismo, es decir, de socializar y estar todos felices y contentos? Creo que es como que queremos vivir el sueño americano, pero en la iglesia. Así es. Muy bien, pastor. Le agradezco muchísimo el que usted se haya tomado el tiempo, haya tomado atención a nuestra llamada y haya dado respuesta a nuestra invitación en Radio Gracia. Y yo estoy completamente seguro que este video o audio que va a quedar va a ser de gran bendición y edificación para la Santa Iglesia de nuestro glorioso Salvador. Querido pastor, le agradecemos mucho el que usted haya estado aquí con nosotros en Radio Gracia. Gracias a ustedes, pastor, por invitarnos, y gracias a todos los hermanos de Radio Gracia que hacen todo este esfuerzo y trabajo para la gloria del Señor y la edificación de su iglesia, y también a todos los hermanos que se toman el tiempo para escuchar también estas grabaciones y ser edificados, y sobre todo los que fielmente están escuchando en línea y en vivo estos programas. Muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga. El Señor los bendiga y los guarde. El tema del cesacionismo, un tema bastante complicado porque, como bien nos hacía referencia el pastor, muchas iglesias salen o muchas congregaciones adoptan algunos puntos doctrinales de la Reforma, pero se quedan, se estancan, permanecen en esa ala que deshace la integridad de la suficiencia de las Escrituras, que destroza la sola Escritura, el principio de la sola Escritura, y se quedan ahí, y no solamente se quedan, sino navegan conformes, y lo incongruente que en ese navío alzan la bandera de la Reforma Protestante, que en ninguna porción, en ningún escrito, da pie al continuismo, sino todo lo contrario. Los dones tenían, como el pastor nos acaba de hacer mención, una finalidad, y habiendo completado esa finalidad, habiendo finalizado, esos dones cesaron, y hoy tenemos las Sagradas Escrituras. Radio Gracia,
por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.